Gracias. Bueno, buenos días. Bienvenidos a todos a este su programa Familia Formadora de Personas. Otro jueves más. Otro jueves que el Señor nos ha permitido ver la luz de este día, respirar. Darle gracias al Señor por tantas maravillas que hace por nosotros. Otro jueves eucarístico donde tenemos el deseo y el compromiso de estar siempre con nuestro Señor, que tiene que ser todos los días, pero el jueves es un jueves eucarístico donde está el Santísimo expuesto y hay que ir a hacer esa adoración que el Señor nos pide. Hoy vamos a tratar un tema, digamos que es bastante interesante en el sentido del tema como tal, pero van a ver que en el desarrollo del programa vamos a tratar de dilucidar un poco de las luces que este tema tiene. Vamos a tratar el tema que le hemos titulado La paternidad puede hacernos santos. Y vamos a hacer un recorrido por lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a hacer un recorrido para ver en cómo es que a través de esta gracia que Dios nos ha dado de ser padres, de ser padres, de ser madres de familia, podemos llegar a la santidad, que es parte de lo que nos pide el Señor. Vamos a hacer primero una oración para pedir al Espíritu Santo que se derrame en todos nosotros, tanto en los que me están escuchando en este momento como en los que más adelante nos escuchan a través de los medios digitales que tiene la radio. Así que donde estén, pues les pido que me acompañen con una pequeña oración. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo: bendito y alabado seas, mi Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Hoy queremos invocar al Espíritu Santo para que se derrame en todos nosotros. Queremos invocar al Espíritu Santo para que pueda tomar nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, y que el mensaje que hoy nos tiene preparado el Señor pueda permear en nosotros y podamos ir entendiendo día a día lo que el Señor nos pide. Ese Espíritu Santo que se derrama y que nuestro Señor Jesús nos dejó cuando Él se fue, ese protector que nos dejó, ese Espíritu Santo que nos trae la gracia. Te pedimos que hoy a todos los que nos escuchan, a todos los de esta radio, a todos los que nos van a escuchar más adelante, se derrame sobre todos ustedes, y con el poder que sabemos que tú tienes, podamos hacer vida lo que tu Hijo nos ha dejado, lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén y amén. Fíjense que este tema sobre la paternidad, vamos a ampliarle un poco más con esto eh, de las teorías que hay. Vamos a decir la paternidad y la maternidad. Englobado esto como un solo ser, nos puede llevar a ser santos como tal. Vaya, pero aquí viene la primera pregunta que nos vamos a hacer para desarrollar este tema. Y la primera pregunta tiene que ver es que si tú como padre o tú como madre realmente estás siendo modelo para tus hijos de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer. Si en tu vida del día a día, si en tu vida diaria, si en tus actitudes, si en esos momentos donde nadie te mira, realmente estás haciendo vida lo que te pide el Señor. Partiendo de esto, y esa es la primera interrogante que nos vamos a hacer, partiendo de esto, es que nosotros como padres y como madres de familia tenemos un gran compromiso en nuestra vida. Ese compromiso es el que el Señor ha confiado tanto en ti. Y como hemos dicho muchas veces en este programa, y lo queremos volver a repetir muchas veces, el Señor ha confiado tanto en ti, porque a través de ti Él va a derramar todo su amor a tus hijos. Y recordemos también que nuestros hijos, como también lo hemos dicho muchas veces, no son tuyos, sino que son del Señor. Y tú lo que estás haciendo es únicamente cuidándolos para después dárselos al Señor mismo. Entonces fíjense, primera obligación que nosotros deberíamos de tener, o primer concepto de vida al convertirnos en padres, es que tenemos que ser responsables. Pero nuestra principal responsabilidad, aparte del cuidado, de la alimentación, de la educación, de todo lo necesario que se le entrega al hijo, también sumamente tenemos que ser nosotros conscientes de que nuestro principal objetivo y nuestra principal meta es que estos hijos tenemos que darles a conocer al Señor.
a nuestros hijos tenemos que transmitirle cómo es el Señor. Tenemos que tienen que descubrir en nosotros esa vida que el Señor quiere, para que ellos al vernos puedan ellos también sentir ese acogimiento y esa necesidad, porque a través de tu vida tus hijos van a descubrir las grandezas que el Señor las hace en el día a día. Hagamos un experimento y yo les invito a que en un momento de su vida hagan una experiencia. Veamos a los papás que tienen hijos pequeños, esos niños que están en brazos todavía. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a la iglesia, por ejemplo, lo que primero que hacemos es cuando entramos, nos hincamos y nos persinamos. Eso es lo primero que deberíamos de hacer cuando nosotros entramos a la iglesia, a la casa de nuestro Señor. Ahora, imaginémonos cuando nosotros llevamos a un niño, digamos si tiene meses, como que es más fácil, pero si este niño, pongámosle que tiene 1 o 2 años, que pesan un poquito más, que ya empiezan a engordar. Ahora, imaginémonos el momento que entramos a la casa, llevamos a nuestro hijo en brazos y nos hincamos. Nos hincamos y nos persignamos ante el Señor. Ese momento, digamos que requiere un poquito más de esfuerzo que si no llevaras a tu hijo en brazos. Ahora imaginémonos si también en este momento, también a nuestro hijo en brazos, lo hacemos igual en el momento de la consagración. En el momento cuando el sacerdote pone sus manos y en ese momento de la transustanciación donde el vino se convierte en la sangre del Señor y la hostia se convierte en el cuerpo de Cristo. En ese momento, cuando el sacerdote impone sus manos, todos nos hincamos. Y si tenemos a nuestro hijo también, es un esfuerzo que nosotros deberíamos de hacer al tener a nuestros hijos hincados, incluso en ese momento tan importante. Podemos hacer una similitud en este momento de que incluso durante ese momento nosotros estamos haciendo un pequeño esfuerzo. Y se han fijado que la mayoría de papás no lo hacemos. Se han fijado que la mayoría de papás en ese momento, cuando tenemos a nuestros hijos, o nos quedamos sentados o a veces nos paramos. Pero es bien raro, y lo digo como experiencia propia, es bien raro que nosotros lo hagamos con nuestros hijos en brazos. Pero intenten alguna vez hacer ese esfuerzo y van a ver que requiere, precisamente eso, requiere un esfuerzo. Y dentro de ese esfuerzo nos podemos ir remontando y ya nos podemos ir entrando un poquito y podemos hacer una similitud chiquitita, minúscula si la queremos ver, pero podemos en ese esfuerzo, podemos imaginar lo que significa cuando nosotros empezamos a cargar nuestra cruz, esa cruz de la que tanto nos habla el Señor, esa cruz que Él cargó por nuestros pecados, y nosotros hemos dicho de que eso de nuestros quitémoslo y pongámosle nombre. En el caso mío, esa cruz que el Señor cargó por mí, Roberto, o en el caso de mi esposa, esa cruz que cargó por Mirna, y póngale el nombre de cada uno de ustedes que me escucha, esa cruz que el Señor cargó por ti, Juan, que cargó por ti, María, que cargó por ti, no sé, Pedro, que cargó por ti, Omar, no sé, póngale el nombre que cargó por ti, Juana, póngale el nombre suyo y hágalo más personal. Entonces, esto sería como una pequeñísima similitud de lo que a nosotros nos toca. Pero hagamos una lectura para descubrir cómo a través de esta paternidad que Dios nos bendijo, porque esa es una bendición de Dios. Lastimosamente se ha desnaturalizado tanto este concepto de la paternidad y la maternidad, y hoy los jóvenes de hoy en día, muchos jóvenes, no son la mayoría, pero muchos jóvenes creen que el hecho de ser padres o el hecho de ser madres es más un obstáculo para su desarrollo de su vida, ya sea profesional, educativo, lo que sea. Es más, lo miran como un compromiso más que una bendición. Nosotros venimos, por ejemplo, de nuestra época, el hecho de que alguien iba a ser padre o madre era una bendición. ¿Cómo podemos llegar a entender esto? Miren, hay parejas que han luchado toda su vida porque no pueden llegar a tener hijos. Y estas parejas, cuando nosotros conocemos muchos testimonios de parejas que han luchado tanto y que cuando ellos logran concebir un hijo,
es una alegría inmensa porque pueden llegar a valorar lo que es eso. Hoy en día, lastimosamente, como les digo, esta situación no se afronta de esa manera. Pero eso tenemos, digamos, como para otro programa para desarrollarlo. Entonces nos vamos a enfocar en esto. Vamos a hacer una lectura. Y esta lectura la vamos a encontrar en San Mateo, en el capítulo 16, versículo 24. Un solo versículo. Y este versículo nos va a ayudar para desarrollar este tema. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículo 24. Veamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y que me siga. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura y en este versículo vamos a descubrir el camino de cuya maternidad o paternidad nos puede llevar a hacernos santos. Entonces vamos a enfocarnos en 3 puntos, en 3 detalles que nosotros como padres, que nosotros como madres de familia hacemos y concebimos a lo largo del acompañamiento con nuestros hijos en nuestro crecimiento. El primer punto que dice la lectura, dice el Señor: el que quiera seguirme. ¿Quiénes son los santos? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. ¿Quiénes son santos? ¿Y por qué fueron santos? Y básicamente, miren, el santo es una persona como nosotros. El santo es una persona de carne y hueso que está en este mundo y lo único que ha hecho es seguir a nuestro Señor, que ha tratado de entender lo que es la palabra del Señor, que ha tratado de hacer vida a las enseñanzas que el mismo Señor nos ha ido dando. De eso se trata ser santo. A veces nosotros, como cristianos católicos, vemos la santidad demasiado lejos y no nos damos cuenta que la santidad nuestra se hace en el día a día, se hace en las actitudes que nosotros tomamos. Y recuérdense, el Señor vino por todos nosotros que somos simples pecadores. O sea, en la iglesia está el proceso de la santidad, pero todos los que han llevado ese proceso de la santidad han cometido muchos pecados y muchos errores. Nadie está exento de eso. Solo hay una persona, humanamente hablando, que ya venía llena de la gracia. La gracia, como dijimos en programas anteriores, es todo aquello que nos aparta del pecado. Y cuando estamos apartados y vamos poco a poco apartándonos del pecado, vamos creciendo en gracia y vamos creciendo en santidad. La Virgencita María es la única persona en la parte humana que estaba llena de gracia y por lo tanto estaba alejado del pecado. Pero imaginémonos y entonces descubramos esto. El que es santo es el que quiere seguir al Señor, y en ese seguir al Señor, aquí dice la lectura, tiene que basarse en 3 aspectos y tiene que hacer 3 cosas en su vida. Dice número 1, dice: renuncie a sí mismo. Dice que cargue con su cruz y que lo siga. Englobado en esos 3 aspectos podemos descubrir lo que es la verdadera santidad. Hacia eso vamos. Fíjense qué interesante, a veces nosotros tenemos el concepto de santidad como tal, aquel que está como envuelto en una burbuja y que hace cosas espectaculares. Si no, vayamos a ver la vida de nuestro obispo mártir, San Óscar Arnulfo Romero. Y al leer en él su vida, vamos a encontrar que él era una persona que dedicó su vida a renunciar a sí mismo, a cargar con su cruz y a seguir al Señor. ¿De dónde obtenía las fuerzas? De que estaba tomado de la mano de nuestro Señor. Pero él, como ser humano, como persona, tenía las mismas necesidades que nosotros. O sea, él andaba con su carrito, lo andaba manejando. Él andaba caminando. Atendía a las personas, sonreía. O sea, todas las características que nosotros tenemos. Entonces, el primer aspecto que nosotros tenemos que ver dentro de nuestra paternidad y por qué queremos hacer la similitud es que nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos.
Miren, no hay mejor ejemplo. Si tú eres un padre o una madre de familia responsable, te vas a dar cuenta de que el criar a tu hijo es una de las mejores prácticas, podemos llamarla así, y es una de las formas que el Señor nos dio para que aprendamos a negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si tú realmente te dedicas a criar a tu hijo, a crear como debe de ser, con todas las cosas que tenemos, la vida, tu vida, deja de estar completamente centrada en tus propios deseos, deja de estar completamente centrada en tus egoísmos, dejas de ser egocéntrico. O sea, si te centras y si te dedicas realmente a educar, a cuidar, a apreciar a tu hijo, prácticamente tu vida tiende a pasar como en un segundo plano porque tienes otra prioridad. Ahora, si tú, lastimosamente hoy en día, si tú delegas esa responsabilidad de lo que es la paternidad y la maternidad a otras personas, prácticamente te estás negando la oportunidad de negarte a ti mismo, como el Señor lo pide, para poder nosotros tener ese proceso de la santidad. Miren, la santidad no es nada más, como les dije, seguir al Señor, pero el aspecto de seguir al Señor es para que cuando nosotros pasemos a esa segunda vida, podamos estar más cerca de Él y podamos tener vida eterna. El mismo Señor nos lo dice en toda su lectura. Entonces, el negarse a sí mismo es como en el hecho de la paternidad, es como una práctica bien linda que nos ha dado el Señor. Entonces, la paternidad y la maternidad es como una oportunidad perfecta para que nosotros tengamos que aprender a vivir para los demás. ¿O no les pasa eso a ustedes que son padres de familia? Por ejemplo, cuando su hijo pequeño se enferma. ¿O no les pasa eso? Nosotros tenemos testimonios de madres de familia cuando su hijo ha estado enfermo, ahí en el Hospital Bloom, por ejemplo, vemos a aquellos padres, aquellas madres de familia cuidando 24 horas a su hijo que está enfermo, que están sentados muchas veces hasta en el suelo a la par de la cuna de sus hijos pequeños. Y que no es mayor ejemplo ese que renunciar a sí mismo que ese, pues. O sea, esa madre que deja todo por seguir a su hijo. Y en ese momento de angustia, en ese momento que tú estás teniendo ese problema con tu hijo, ¿a quién estás recurriendo constantemente? Estás recurriendo al Señor, haces tus oraciones, pero no estás pidiendo por ti, estás pidiendo por tu hijo que está enfermo. ¿Qué mayor ejemplo de renunciar a sí mismo que esos momentos? Entonces, pero hay que ser honestos, o sea, renunciar a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos como que no suena muy divertido, como que no suena muy dentro de lo que nos vende la sociedad hoy. Entonces, también a veces la paternidad, digamos que no es de todo color de rosa. Hay momentos felices, como cuando nace, como cuando te lo entregan, cuando tienes en tus brazos la primera vez. Pero hay momentos también de angustia que nosotros tenemos que tener. Entonces es como un caminar que el Señor nos pone ahí para que aprendamos eso que nos pide Él de negarse a nosotros mismos. Entonces, si el plan de tu vida, si el plan que tú tienes es estar al final de tus días y para la vida eterna tomado de la mano del Señor, si tú deseas eso, si tú lo buscas constantemente, entonces en el pasar del tiempo, estas experiencias que tú estás teniendo con tus hijos en el día a día, donde estás aprendiendo a amar, donde estás descubriendo lo que es amor, tú tienes que aprender a amar lo que el Señor ama tanto. Entonces, al final de cuentas, lo que los santos han aprendido y lo que los santos descubrieron es eso, es negarse a sí mismo y amar a los demás como el Señor mismo nos lo pide. Entonces nosotros como padres de familia, fíjense qué oportunidad más grande si la enfocamos en ese sentido tenemos. O sea, tenemos una oportunidad grandísima porque en nuestra práctica y en el día a día nosotros nos vamos alejando, nos vamos despojando de nosotros
para tratar de que nuestros hijos se vayan desarrollando adecuadamente. Claro, estamos hablando de padres responsables, estamos hablando de madres responsables. Miren, y el enemigo ha sido tan astuto que uno de los aspectos que más está atacando hoy en día es la familia. Y al atacarlo constantemente a la familia, ¿qué es lo que ha hecho? Ha tomado aquellas características que son propias de los seres humanos y los ha tratado de inculcar o los ha tratado de que sean, que vayan engrandeciendo más. Y por eso es que en la sociedad de hoy hay demasiado egoísmo, hay demasiada vanidad, hay demasiada egocentrismo, hay demasiada satisfacción en uno mismo. Porque en la medida que nosotros nos vamos autosatisfaciendo, que nos vayamos creyendo autosuficientes, entonces el negarnos a nosotros mismos como que no nos cuadra. Y por eso es que hay muchas familias hoy en día, muchos padres, muchas madres de familia, que sus hijos se convierten más que en una bendición, en una obligación para ellos. Y en esa obligación los van dejando como de lado. Y aquellas personas van como delegando para que sus hijos sean responsables otras personas, llámese los abuelitos, llámense aquellas personas que tienen sus posibilidades, que otras personas se los cuiden, pero ese nexo principal se va a ir perdiendo. Entonces es bien importante entender lo que es negarse a nosotros mismos. Es bien importante entender esto. Y fíjense que al entender esto y al desarrollarlo y al hacerlo de una forma de amor, es bien fácil y bien natural. Es bien natural, o sea, nosotros hemos oído tantos testimonios de personas que están con sus hijos, que los acompañan a esas reuniones del colegio, a esas reuniones de las escuelas, a esas reuniones que a veces las hacen los días sábados cuando se supone que nosotros tenemos que descansar, a esas escuelas que hacen de padres de familia, donde les dan temas de familia, por ejemplo. Pero en ese proceso, miren, esa niñez de nuestros hijos llega tan rápido, pasa su tiempo tan rápido que llega un momento que de repente se convierten en adolescentes. Y si no los hemos acompañado en la niñez, cuando venimos a descubrir, aquellas personas no tienen un vínculo tan fuerte con nosotros. Entonces, el negarse a nosotros mismos es crear ese ambiente para que ellos se críen. Ahora, todo esto, tenemos que hacer un arte de todo esto, porque recuérdense que como pareja, como esposos, también tienen su responsabilidad con su prójimo. Y su primer prójimo, ¿quién es? Hemos dicho que su pareja, es su esposa, es su esposo. Entonces, esa relación es la que tiene que conservarse, y esa relación de amor que ustedes tienen es la que se derrama a sus hijos. Entonces, ¿cómo la paternidad y la maternidad puede hacernos santos? Bueno, primero, aprendiendo a negarnos a nosotros mismos. Este es el primer paso que tenemos que aprender, y esto es natural. Esto nos sale de una forma natural que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso. Nos vamos a ir ahorita a la primera pausa y ya regresamos con este tema. Radio San José, voz de la Sagrada Familia. Antes de la creación, su plan fue nuestra unión. La soledad se ha ido. Donde vayas, yo iré. Donde vivas, viviré. En salud o enfermedad.
su mano extenderá a su hogar, nos llevará, y en la adversidad su luz nos unirá. Por siempre iremos juntos, caminaremos juntos por el amor de Dios que así prometió. Nos mantendremos juntos, orando siempre juntos, y rendiremos nuestras vidas al Señor. Bueno, continuamos con su programa Familia por 9 personas y hoy estamos hablando de cómo la paternidad y la maternidad puede hacernos santos. De eso estamos hablando hoy. Hemos descubierto en la lectura que hicimos del Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículo 24, cómo Jesús pide que le sigamos y nos pone 4 aspectos, que es renunciar a sí mismo, que carguemos nuestra cruz y que le sigamos. Y hemos visto que el negarse a sí mismo dentro de lo que es la paternidad y la maternidad es un aspecto que nos trae innatos. Fíjense que interesante, el plan de vida que nos deja el Señor, que nos ha dado el Señor, es que nosotros lleguemos a ser santos. Y entonces Él nos tiene que dejar como las diversas enseñanzas para que a través de las experiencias que nosotros vamos teniendo en el día a día, aprendamos a amar, pero no amar de una forma pasajera o humana, sino que amar como Él mismo nos amó, como el Señor nos enseñó. Entonces, básicamente, al final hemos descubierto que después de todo, lo que hicieron los santos es que aprendieron a hacer esto. Básicamente aprendieron a hacer esto. Entonces, si nosotros, como personas católicas, que estamos con una familia, que tenemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestro esposo, y tenemos a nuestros hijos, y queremos y aspiramos, que ese es el objetivo que nosotros como seres humanos deberíamos de tener, es que cuando pasemos a la presencia del Señor podamos estar en la eternidad con Él. Entonces, realmente el Señor nos ha puesto en un lugar privilegiado porque podemos aprender esto en el día a día. Entonces, yo te quiero dar a ti que me estás escuchando y que eres padre, que eres madre de familia, te doy la bienvenida a lo que es la paternidad y la maternidad, que en realidad es la clase que Dios mismo diseñó. ¿Para qué? Para enseñarnos a negarnos a nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo dura esto? Toda la vida. O sea, no crean tampoco que sus hijos, ya porque no están con ustedes prácticamente, ya se van a desentender de ellos, ¿no? Ellos van a estar y están pendientes y nosotros tenemos ese nexo con ellos toda la vida. Porque ser padre o ser madre de familia no es únicamente para los primeros 10 años del niño, no es únicamente para los primeros 18 años o los primeros 20 años, sino que tú vas a ser padre y madre toda la vida. Entonces es una gran obligación que tenemos en el hecho de aprender a negarnos de nosotros mismos. Entonces, realmente el hecho de que eres padre o madre tienes un buen inicio para ese camino hacia el cielo. Y entonces tenés que aprender a sacar la ventaja de ese regalo que el Señor te ha dado. De ese regalo que el Señor te ha dado para que puedas aprender a negarte a ti mismo a través de tu maternidad o la paternidad con la que Dios te ha bendecido.
Espero que podamos enfocarnos en esto, pero veamos qué significa realmente el hecho de tener el mismo amor de Dios, el hecho de negarse a uno mismo. Volvamos a recurrir a lo que nos dice la palabra de Dios, esta vez en Filipenses, en el capítulo 2, versículos del 5 al 8. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Leamos lo que nos dice la palabra de Dios para irnos despejando un poco más el panorama de lo que estamos hablando. Y la palabra del Señor nos dice: tengan unos con otros los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. Él compartía la naturaleza divina y no consideraba indebida la igualdad con Dios. Sin embargo, se redujo a nada, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose como uno de ellos, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús mismo sabía de su naturaleza divina, sin embargo, bajó hacia donde nosotros, pero no venía con ínfulas, sino que se convirtió en simple y llano siervo, como dice la palabra de Dios. Se hizo semejante a nosotros como los hombres, pero sobre todo tuvo un aspecto bien interesante, es que Él se hizo y siempre fue obediente a los designios del Padre. Esto nos da pauta al segundo aspecto que nosotros, dentro de nuestra paternidad, dentro de nuestra maternidad, y como dice el Evangelio de San Mateo que leímos, que dice: pues, ¿quieres seguirme? Ok, renuncia a ti mismo, que ya vimos la enseñanza que nos deja la maternidad y la paternidad, pero nos dice también: carguen con su cruz. Entonces, miren, nosotros como padres, como madres, tenemos y debemos de cargar nuestra propia cruz. Ahora, ¿qué es esto? Miren, las cruces vienen de todas formas, colores, tamaños, texturas, sabores, etc. Algunas cruces son mucho más pesadas que otras. Otras cruces son fáciles de cargar. Algunas te pueden raspar, te pueden dejar heridas y lo que sea, y te pueden dejar mucho dolor. Otras pueden ser como aquellas agujas que te están metiendo en el cuerpo, en un costado, y que están ahí constantemente. Pero nosotros tenemos que saber y nosotros tenemos que estar conscientes de que Dios nos da a cada uno de nosotros la cruz que cada uno de nosotros necesitamos. O sea, y dentro de su inmensa sabiduría a veces no lo comprendemos, a veces no lo entendemos. Entonces, pero debemos estar nosotros conscientes de ahí, como nos dice el Señor, que nos dice: yo conozco hasta el último vello de tu cabello, hasta el último pelo de tu cabello. Él tiene destinado para nosotros, y Él tiene un plan para cada uno de ustedes que me escuchan, de nosotros los que estamos aquí. Tiene plan para todos nosotros, y ese plan del Señor siempre es perfecto, porque el Señor mismo, Dios mismo, es la perfección. Entonces, miren, esto no es una cuestión de azar, no es una cuestión de casualidad, no es una cuestión de coincidencia. Dios mismo no funciona de esa manera, no funciona como nosotros, que a veces dejamos las cosas a lo que salga o como salga. Dios mismo no funciona así. Él tiene intención acerca de todo lo que hace en tu vida. Él tiene cierta intención. Si es que lo que pasa es que nosotros, al alejarnos de Él, damos entrada al pecado. Y el problema es que cuando nosotros damos entrada al pecado, permitimos que el enemigo accione en nuestra vida. Y ese accionar en nuestra vida nos lleva a cometer una serie de errores donde metemos, como hemos dicho muchas veces, metemos la pata hasta el fondo y después no hallamos cómo salir. Y hasta entonces, cuando caemos en el fondo, cuando no tenemos salida o cuando estamos embarrados por todas las burradas que hemos cometido, entonces volvemos a recurrir al Señor. Pero si nosotros estuvimos pegados al Señor, nos vamos a dar cuenta de que nada nos pasa al azar. ¿Qué es lo que sucede con esto? Y partiendo de esto, que el Señor no hace nada al azar, tenemos que entender que Dios mismo te escogió a ti, con tu personalidad, con tus cualidades, con tus defectos, con tus virtudes, con tu condición humana, con lo que tengas tú. Te escogió a ti con esas características para darte a tu hijo. Así como eres, así te escogió el Señor para tu hijo. Entonces,
por alguna forma o por alguna razón, Él nos hizo así. Y Él sabe que muchas veces en esa crianza, en ese cuidar de tu hijo, vas a lidiar con tantas cosas como son la rebeldía, como es la desobediencia, que Él por su naturaleza trae. Si no, pregúntenle a los padres de familia que en este momento tienen hijos que están en la etapa de preadolescencia y en la etapa de la adolescencia. Miren, dice en la comunidad a veces hay parejas que me dicen, hoy los niños vienen corregidos y aumentados. Y es cierto, o sea, la misma evolución, la misma sociedad, un montón de aspectos que con las que están siendo bombardeados de un día para otro, de cada rato, han hecho que ellos se vuelvan a veces muy rebeldes. Pero también nosotros, al no estar acompañándolos, al no estarnos nosotros negándonos a nosotros mismos, a no acompañarlos a ellos, también no estamos cuidándolos, no los estamos protegiendo como debía ser y por lo tanto no los estamos corrigiendo adecuadamente. Entonces, el mismo Señor sabe que nosotros vamos a pasar por todo eso. Y díganme si Dios mismo no tiene una gran experiencia como Padre. O sea, al final de cuentas, miren, Él ha lidiado con todos nosotros. Ha lidiado con nuestras rebeldías, ha lidiado cuando nosotros somos desobedientes, ha lidiado cuando nosotros no le hacemos caso, ha lidiado cuando nosotros nos hemos alejado de Él, ha lidiado con nosotros cuando nosotros hemos metido la pata y recurrimos ante Él. Y en su inmensa misericordia siempre ha tenido y siempre tiene los brazos abiertos para nosotros. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos creemos tan alejados de Él que no recurrimos a Él. Entonces dígame si Dios mismo no tiene como la mejor y una gran experiencia como Padre, si ha lidiado con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta de que en nuestras burradas que hemos hecho, Él ha tenido una inmensa paciencia y una inmensa misericordia con nosotros. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que realmente tomar nuestra cruz. Porque nos tenemos que darnos cuenta de que esos errores que hemos cometido con nuestros hijos, que cuando nuestros hijos se vuelven con rebeldía, que cuando nuestros hijos son desobedientes, cuando nuestros hijos andan por malos pasos, tenemos que estar ahí haciéndole frente a eso, porque nuestros hijos no son algo que únicamente los tenemos, los agarramos y solo cuando están bien los vamos a tomar, sino que cuando ellos están en dificultades, cuando ellos están heridos, nosotros tenemos que estar ahí frente a ellos cargando esa cruz. Y como les decía, Dios mismo sabe que cargar esa cruz no es fácil. Puede decir que nuestros hijos no van a cumplir esa imagen perfecta que nosotros quisiéramos de ellos. También Él sabe que a través de cargar esa cruz no únicamente estamos lidiando con nuestros hijos, sino que estamos haciendo y está Él permitiendo de que a través de esas dificultades que se nos están presentando, nosotros estamos viviendo también nuestra cruz. ¿Para qué? Para irnos santificando poco a poco. Y vuelvo y repito, díganme si cuando su hijo está enfermo o cuando su hijo ha tenido una enfermedad muy grave, ese dolor, esa angustia, esa impotencia que ustedes tienen cuando su hijo tiene alguna enfermedad que es sumamente grave o una enfermedad que poco a poco lo va llevando hacia los brazos del Señor. Díganme si esa angustia no es tan fuerte, es tan grande, que es como una cruz que uno lleva, como una cruz que nosotros tenemos que estar así. En esa cruz es que nosotros poco a poco vamos dando ese paso que el mismo Señor nos pide. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar todo esto? Mientras nosotros pasamos todo esto, vamos a llegar a descubrir poco a poco el inmenso amor que Dios nos tiene. Vas a descubrir cuánto te ama Jesús. Ahorita probablemente si estás en un problema que no le encuentras salida, tal vez el Señor no va a venir a hacer algo mágico y de repente te va a solucionar el problema, pero si recurres a Él te vas a dar cuenta de que en Él vas a encontrar muchas respuestas. Vas a encontrar esa paz a pesar de la tormenta, dice una alabanza. Vas a encontrar esa paz que tú necesitas para afrontar tantos problemas. Vas a encontrar esa paz que solo Él te la da.
Y en ese soportar la cruz es que tú vas a ir descubriendo que el único que te va a sostener es el Señor. Y por eso es que a través de esa cruz, de ese sufrimiento que estás pasando, de esas angustias que estás viviendo, es que tú vas a buscar al Señor. Tienes que buscar al Señor, porque todas las demás soluciones que se te van a presentar van a ser pasajeras y van a ser eventuales. Pero únicamente tomado de la mano del Señor es que tú realmente vas a poder interiorizar y vas a poder descubrir ese camino a la santidad que tiene. Ustedes se dan cuenta de que lo que nos dice el Evangelio que leímos al principio de San Mateo es que el seguir al Señor es renunciar a sí mismo. Tenemos que cargar con nuestra cruz. Y como la paternidad y la maternidad nos hacen vida esto. Nos hacen vida el renunciar a nosotros mismos y nos hacen vida a que carguemos con nuestra cruz. O sea, ¿quién no quisiera que la vida fuera completamente light, como dicen hoy los jóvenes, que la vida no tuviera problemas y que todo fuera color de rosa? Pero no es así. A veces nosotros tenemos hijos que son muy conflictivos. A veces nosotros tenemos hijos que son muy hiperactivos. A veces tenemos hijos que son tan buenos, tan bien, pero que tienen una enfermedad bien fuerte. Todas esas son, cada quien sabe sus cruces, cada quien sabe dónde le aprieta el zapato. Pero en esa cruz no la tomemos como un castigo en realidad, sino que tomémoslo como algo que el Señor nomás ir verificando, porque el Señor mismo cargó su propia cruz. Y si no me creen, veamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, en parte del versículo 17, lo que nos dice la palabra de Dios. Nos dice: así fue como se llevaron a Jesús cargando con su propia cruz. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jesús mismo cargó su propia cruz. Y lo más interesante de que la cruz que cargó Jesús no era por él, por sus pecados. Él no tenía pecado, él no tenía necesidad de hacerlo. Dios mismo no tenía necesidad de mandar a su Hijo, sino que Él lo mandó. ¿Por qué? Por amor a mí, por amor a ti que me escuchas. Dios mismo mandó a su Hijo por amor a nosotros, para que cargara esos pecados, que Él no tenía la necesidad ni tenía la obligación de hacerlo. Sin embargo, el amor de Padre de Dios mismo por nosotros, por ti, por mí, es tan grande que envió a su Hijo para acompañarte en el pecado. Ahora, díganme, ustedes que son padres, ustedes que son madres de familia, ¿quién habrá sufrido más? Si Jesús, con toda su pasión, con todo lo doloroso que fue, o el Padre viendo a su Hijo lo que le estaba pasando. Pónganse un poco en esa sintonía e imagínense a la Virgencita María, imagínense a Dios Padre viendo a su Hijo sufriendo tanto. Entonces, esa es la cruz que te va a llevar al Señor. Entonces, parte del camino para tu santidad a través de la paternidad y a través de la maternidad es que tú también tienes que serte responsable y tienes que cargar tu cruz. ¿Y quién dio el ejemplo de cargar esa cruz? Jesús mismo. Jesús mismo nos dejó el ejemplo. Entonces, tienes que tomar ese ejemplo y tienes que dar ese otro paso. Pero también nos dice un tercer aspecto que hemos descubierto en esta lectura del Evangelio de San Mateo. Miren qué interesante. Un solo versículo nos ha abierto el panorama de cómo a través de esa paternidad y esa maternidad tenemos y podemos llegar a hacernos santos. La tercera parte que nos dice la lectura de San Mateo en el capítulo 16, versículo 24, es que nos dice que me siga. El que quiera seguirme, dice, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Entonces, ¿qué significa seguir a Jesús? ¿Qué significa eso realmente? Si el seguir a Jesús significa que a través de esta maternidad y paternidad, nos permite a nosotros rompernos esa burbuja donde nos dice
que nosotros como padres o como madres no debemos únicamente cumplir, digamos, los preceptos de ir a misa, por ejemplo, todos los domingos. Claro, Él quiere que tú te acerques a Él, que vayas a misa, que ¿a qué vamos a misa? A ver todo esa pasión, a revivir toda esa parte, a escuchar su palabra, pero sobre todo a comulgar, a ver el cuerpo del Señor y hacerlo mío. Entonces, el hecho de que el Señor mismo, claro, Él quiere que participes en esa misa, pero Él no quiere únicamente verte una vez a la semana. Eso es parte de lo que tienes que hacer. No es únicamente lo que tienes que hacer, no es únicamente lo que vas a hacer, sino que el hecho de seguir a Jesús implica un poco más. El hecho de seguir a Jesús es un estilo de vida. Es un estilo de vida, es un camino, es una relación que tienes que seguir de amor. Entonces, no sé si te suena un poco de esto. Si no es así, si no es así lo que estás haciendo, tienes que trabajar mucho en eso. Entonces, el hecho de tu paternidad y el hecho de tu maternidad, en ese seguir ese amor, es la misma relación, si lo haces bien, de la relación que tienes con tus hijos. Esa relación de amor, esa relación de seguirlo. Miren, cuando los hijos de uno ya no están con uno, sino que están lejos, probablemente en otro país, que ya no viven con uno, uno generalmente está pendiente y habla con ellos. Necesita saber de ellos. Si por allá, si estamos, digamos que está lejos y en aquella región uno se entera que hubo algún temblor, lo primero que hace es angustia y saber si no le pasó nada. Y lo mismo pasa con ellos, con nosotros. Esa relación, esa unión, es un estilo de vida que van a cultivando en el día a día. Entonces, como les digo, seguir a Jesús es un estilo de vida, es un camino, es una relación de amor. Ahora, la pregunta es, ¿te suena si tú realmente tienes una relación así con Jesús? Y ahora, si no es así, está bien, pero Él siempre va a estar dispuesto a trabajar contigo. Ahora, si piensas, por ejemplo, que los hombres que seguían a Jesús, cómo eran, te vas a hacer una mejor idea de lo que significa realmente seguir a Jesús. Entonces, hemos visto en el Evangelio que Él llama y que nos pide que lo sigamos completamente a Él. Ahora, ellos no lo cuestionan. O sea, nosotros a veces nos hemos dado incluso hasta el lujo de cuestionar los llamados del Señor. Pero si nos ponemos en el caso de los discípulos, ellos no lo cuestionan. Ellos no trataron de aferrarse a lo que eran antes. Se recuerdan que el Señor les dijo, deja todo y sígueme. Y en el Evangelio también hay muchos ejemplos de aquellos que cumplían todos los preceptos, pero que ante el llamado del Señor tenían otros tesoros y no los quisieron dejar. Y se perdieron la oportunidad de seguir al Señor. Y se perdieron la oportunidad, por ejemplo, de ser discípulos de ellos. Entonces, en el caso de los apóstoles, ellos dejaron todo y siguieron al Señor. Y aquí viene lo importante, nunca volvieron a ser los mismos. Nunca volvieron a ser lo mismo. ¿Que vamos a cometer errores? Sí, vamos a cometer errores. El mismo Pedro cometió muchos errores. Lo negó 3 veces y sin embargo Pedro se arrepintió y le pidió perdón. Tú también puedes cometer errores, pero cuidado, no vayas a cometer el pecado o el error que cometió Judas, que ante el error que él cometió, ante la entrega, la traición que hizo, él se arrepintió, pero no buscó a Jesús, no le pidió perdón. Y entonces, tú también puedes haber cometido muchos errores, tú también te puedes haber alejado, tú puedes haber cometido muchos pecados, entonces tienes que acercarte al Señor. Entonces, como nosotros como padres no hay nada más importante en nuestras vidas que, como les digo, llevar a nuestros hijos hacia el Señor. Esto significa que nuestro principal objetivo, nuestra misión, nuestro propósito de padres de familia es llevar nuestros hijos ¿a dónde? A la morada del Señor. ¿Y dónde está la morada del Señor? En el cielo. Esa al final, último, tiene que ser lo que nosotros tenemos que ver. Leamos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, en el versículo 16. Lo que nos dice el Señor para ir cerrando este tema. Nos dice el Señor, ustedes no me eligieron a mí. He sido yo quien los eligió a ustedes y los preparé para que vayan y den fruto y ese fruto permanezca. Así es como el Padre les concederá todo lo que pidan en mi nombre. Esta es palabra de Dios.
El Señor los eligió a todos ustedes a ser padres, a ser madres de familia. Y ese el haberlos elegido los ha permitido a que ustedes tengan un camino de santidad y les ha puesto esa santidad en su práctica. Pero al final de cuentas la decisión es individual y de cada uno de cada uno de ustedes. La influencia de ustedes como padres y como madres en sus hijos es muy grande y eso tienen que tomarlo realmente de una forma muy seria. Pero lo más importante es el compromiso que Dios confió tanto en ustedes para darles unos hijos de ellos y que a través de ustedes ellos reconozcan el amor de Dios. Y a ustedes les ha dado la oportunidad al hacer los padres y madres de familia es para que ustedes logren santificarte. Entonces, hay que preguntarnos y háganse una autoevaluación en este momento ustedes mismos o cuando ustedes lo crean conveniente. Pero es una pregunta que nosotros deberíamos de hacer día a día y la pregunta debería ser que si estoy siendo un modelo para mis hijos de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Deberíamos de preguntarnos si nuestros hijos pueden ver en mí un reflejo de lo que el Señor quiere. Deberíamos de preguntarnos si nuestros hijos en mis palabras y en mis acciones de este día los han acercado a Jesús o lo han alejado de Él. Esas son las preguntas y las interrogantes que nosotros como padres de familia nos deberíamos de ir haciendo. Entonces, ven qué lindo es el hecho de la bendición que Dios nos dio en su paternidad y en su maternidad. Y ven cómo a través de la vivencia de una forma real y profunda nos puede llevar ese camino a la santidad, que al final de cuentas es lo que todos deberíamos de buscar como cristianos católicos. Ahí hemos descubierto y hemos desarrollado en este programa descubierto que a través de estas vivencias nosotros como padres y como madres nos van a llevar a la santidad. Negarse a nosotros mismos, carguemos nuestra cruz y sigamos al Señor. Ahí se resume todo. A la santidad es eso. Y el hecho de que el Señor, como les repito, nos ha puesto en esa misión de ser padres y ser madres, lo que nos ha hecho y lo que nos ha llevado es simple y sencillamente es ponernos en un lugar donde podamos practicar lo que el Señor mismo nos manda. Tenemos una gran oportunidad. Les quiero dejar la iniciativa otra vez más de que ustedes como padres y como madres de familia tienen esa oportunidad de llegar a ser santos. Así que con esto vamos concluyendo nuestro programa. De nuevo les agradecemos su sintonía. De nuevo los esperamos el próximo jueves en otra serie más de su programa Familia Formadora de Personas. Y nos despedimos como siempre con esta linda ejaculatoria diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.